Boa noite, amados irmãos e irmãs. Nós vamos continuar a Amén, amados hermanos y hermanas, vamos a continuar nuestra comunión dentro de la serie La Palabra y el Espíritu, abordando en este primer momento el Evangelio de Juan, capítulos 14, 15, 16 y 17. Hemos visto cómo esos capítulos en la Biblia tienen un valor muy grande. ¿Por qué? Porque en los capítulos 14, 15, 16, el Señor mismo presenta lo que el Espíritu iba a hacer en nuestras vidas. La Biblia nos muestra que cuando Dios envió a su Hijo Jesús, el Señor vino, y el Evangelio de Juan nos muestra de que el Señor, que es la propia palabra de Dios, que es el propio Dios, vino y habitó entre nosotros. Dios vino, habitó entre nosotros, y entonces cuando el Señor estaba aquí, Él era nuestro consolador. Él era nuestro paracleto, nuestro abogado, nuestro ayudador, nuestro intercesor, aquel que nos defendía. Solo que aquel paracleto que era el Señor era Dios entre nosotros en carne. Él tenía las limitaciones porque Él estaba aquí como hombre. Y para el plan de Dios, que era un plan tremendo y maravilloso, lo que Dios quería, lo que Dios preparó para nosotros era mucho mayor que el hecho de que Dios esté habitando entre nosotros. Lo que Dios quería era habitar en nosotros. Entonces, el Señor en Juan 14, como nosotros vimos, en el versículo 16 Él dice: yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador, a fin de que esté para siempre con vosotros. Él era el consolador en carne, mas Él iba a morir y resucitar. Él iba a pedir al Padre que envíe otro consolador, solo que ese consolador ahora era el Espíritu. Iba a habitar dentro de nosotros. Esto es algo tremendo, esto es algo maravilloso. Entonces, el primer consolador, el primer paracleto, es entre nosotros. Y el otro consolador, el otro paracleto, es dentro de nosotros. Eso el Señor quería mostrarlo a sus discípulos, que las experiencias de ellos iban a cambiar mucho. Y el Señor dice lo siguiente, en el versículo 16, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Muy interesante que esa palabra en el griego es aion, siempre es aion. Hermanos, ¿recuerdan cuando estudiamos la palabra mundo? Había dos términos, que era cosmos, que es el sistema, y existe la palabra aion, que es una era, un periodo. Dentro de toda la historia, dentro de todo el tiempo. Entonces existe un aion, un periodo de tiempo, una era, y ese aion era algo que cambiaba y que cambia el mundo. Hoy, en cada época, el mundo se manifiesta en un aion diferente, en una forma diferente. Y aquí cuando Él dice de que ese otro consolador estaría para siempre con ellos, ese siempre utiliza aion. Esa palabra aion es la que es utilizada aquí. ¿Y eso qué quiere decir? De que comenzaría una nueva era, la era del Espíritu. Y es eso que necesitamos percibir. El Señor estaba queriendo ayudar a los discípulos para que ellos percibiesen
el gran cambio que se habría de dar, porque ya no estaría con ellos físicamente, más volvería y estaría para siempre con los suyos en forma de espíritu. Alabado sea el Señor. Ahora, los discípulos tenían que aprender a vivir en esa nueva realidad, no de un Señor físico, mas sí del Señor en el Espíritu. Y esa es la gran lección, amados hermanos, amadas hermanas, que nosotros necesitamos aprender. Nosotros aún somos muy influenciados por las cosas físicas. Si yo le preguntara a usted, ¿usted prefiere al Señor Jesús físicamente a su lado o como espíritu dentro de usted? Yo sé de que usted respondería, como espíritu dentro de mí, mas yo no creo en eso, porque a todos nosotros nos gustaría algo visible, concreto, algo físico, poder decir, Jesús está a mi lado. Si Jesús estuviera a su lado físicamente, ¿usted tendría miedo de algo? Mas como es invisible y está habitando en nuestro espíritu, tenemos miedo. ¿Por qué? Porque no percibimos espiritualmente esa realidad. Hermanos, comprenden la importancia de nosotros percibir espiritualmente esa realidad. Quiero, hermanos, que vean el siguiente aspecto. Capítulo 14, versículo 17. El espíritu de verdad, el espíritu de realidad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Necesitamos conocer al Señor en el Espíritu. Hoy Él es el Espíritu de verdad, el Espíritu de realidad, trayendo toda realidad de Dios para nuestras vidas. Yo sé de que es difícil. ¿Por qué? Porque yo también creo que es difícil. Mas lo que me salva son las experiencias que tengo en el Espíritu, y ahí percibo de que Jesús en el Espíritu es un gran regalo de parte de Dios para nosotros, porque Él habita hoy en nosotros, y nosotros vamos a ver otros puntos importantes en el mensaje de hoy. Él dice que el mundo no lo ve ni lo conoce, no puede recibirlo. Y aquí vemos entonces la interferencia de que el mundo tiene en nuestra vida espiritual. Cuanto más del mundo hay en nosotros, menos percibimos, menos vemos y menos conocemos. Por eso el mundo es algo tan peligroso y necesitamos creer en esa palabra. Que el Señor dijo, mas vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Versículo 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Alabado sea el Señor. Los discípulos estaban pensando, el Señor ya se va y nosotros vamos a quedar aquí huérfanos. Mas el Señor dice de que volvería a ellos y volvería como el Espíritu. Aleluya. Y ahí estaría para siempre con sus discípulos. Entonces, nosotros no somos huérfanos. Tenemos al Señor, porque el Señor está vivo. Aleluya. A mí me gustaría en este momento ilustrar esa realidad. ¿Qué es tener el Espíritu dentro de nosotros? El poder de esa realidad. Yo quiero tomar la persona de Esteban como un ejemplo práctico. Hechos capítulo 6, versículos 1 hasta el 5. Dice así. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos
contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Aqui nós vemos os apóstolos pedindo para os irmãos escolherem 7 homens. Aquí vemos a los apóstoles pidiendo a los hermanos que escogiesen 7 hombres, varones, 7 varones de gran, ahí hermanos, reputación, que tengan esa característica, llenos del Espíritu, hombres que tienen esa realidad que el Señor habla en Juan 14. El Señor prometió y dijo: voy a volver como Espíritu. Y aquí tenemos hombres llenos del Espíritu, que tenían al Señor dentro de ellos. Eran hombres llenos de sabiduría. Y ellos sirvieron. Ellos servían. Ahora, Hechos 6, versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Lo que un hombre lleno del Espíritu puede hacer. Si usted compara a aquel discípulo con aquellos discípulos de aquella noche, última noche con el Señor, pensando: el Señor se va, vamos a quedar aquí solos. Si usted compara ellos con un hombre como Esteban, ustedes pueden decir: no es posible. Mas miren, antes llenos de miedo, de incertezas, ahora un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia, de poder. Eso es un hombre lleno del Espíritu que puede hacer. Eso es lo que el Señor prometió a sus discípulos. Es lo que Él prometió para nosotros, hermanos. Necesitamos percibirlo. Miren la importancia de Juan 14. Yo voy a cambiar la vida de ustedes. No voy a estar físicamente con ustedes porque ahí soy limitado. Mas cuando me haga espíritu y vuelva, las cosas... E olha só o que os versículos 9 até 16 falam. Y ahora versículos 9 hasta el 16. ¿Qué es lo que habla? Voy a gastar un poco de tiempo en eso para que hermanos perciban lo que un hombre lleno del Espíritu puede hacer. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Pueden ver, nadie podía resistir a Esteban. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas y lo arrebataron y lo trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Aquí está una persona que expresa a Dios. ¿Por qué? Porque está lleno del Espíritu. Es el resultado de ese Juan 14, 15, 16. E agora vamos ver Atos capítulo 7,
Ahora, Hechos capítulo 7, ahí Esteban comienza a hablar y presenta la palabra de Dios, presenta la Biblia, la Biblia, de una manera emocionante, llena de poder y de impacto. A partir del versículo 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos, miren, presten atención. Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a ambos, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Vemos aquí un hombre lleno de coraje. Aquí dice de una manera clara, en el versículo 55, Esteban, lleno del Espíritu Santo. Y él dice, veo la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Vemos aquí dos cosas que todo cristiano necesita ver. Primero, ver y saber que el Señor está en el trono. Segundo punto, ver y experimentar. El Señor está dentro de mí. Ese mismo Señor que está en el trono está hoy dentro de mí. Cuando yo veo de que ese Señor es el Señor que está en el trono, yo sé de que es Él quien gobierna todas las cosas. Él es quien está en el trono, Él es el que reina. Y cuando veo a ese Señor habitando en mí, yo veo de que soy una persona especial, porque yo tengo un relacionamiento especial con Él y yo puedo disfrutar todo lo que Él es. Hermanos, ¿consiguen ver la importancia de Juan 14, 15 y 16? Apenas estamos comenzando. Ahora vamos a volver a Juan 14, versículo 19. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Quando o Senhor diz, ainda por un poco, el mundo no me verá. Todavía un poco, el mundo no me verá más. Cuando dice el Señor eso, es de que Él iba a morir. Y cuando Él voltase, y cuando Él volviese, Él iba a manifestarse no de una manera física, más como espíritu. El mundo ya no le vería, mas nosotros podríamos verlo. No es ver de una manera física, es ver de una manera espiritual. No es ver de manera física, ver con los ojos de carne, sino es ver con los ojos del corazón, los ojos de nuestro interior. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. 2 Corintios 5:16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Pueden verlo. Cuando el Señor estaba en la tierra, de una manera física, ellos conocían según la carne. Mas el Señor iba a hacerse el Espíritu, iba a volver como Espíritu, y a partir de ahí, no tendrían más que conocer al Señor según la carne, mas sí según el Espíritu.
Vocês não percebem quando a Bíblia registra depois da ressurreição, quando o Senhor Jesus se No manifestava, perciben cuando el Señor se manifestaba después de su resurrección. Los discípulos no lo reconocían, tantas ¿verdad? passagens. Por que Tantos que não pasajes, ¿por qué no lo reconocían? Porque agora, para reconhecê-lo, Porque ahora para reconocerlo se necesitaba de realidad espiritual, se necesitaba de revelación. Então, amados irmãos, amadas irmãs, olha só o que Efésios 1, Entonces, amados hermanos, amadas hermanas, lo que dice Efesios 1:18. do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, Alumbrando a los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. 2 Corintios 5, ¿qué dijo Pablo? Ya no conocemos Cristo según la carne. Y Efesios 1:18 muestra de que necesitamos, miren, nuestros ojos, los ojos de nuestro corazón necesitan ser iluminados. Atos 26, versículo 17 e 18. Hechos 26, O Senhor fala para 17 e Paulo, 18. livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Versículo 18, para lhes abrires os olhos. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pelo que, ó rei Agripa, Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. a função de Paulo era pregar o evangelho. ¿Para quê? La Para función de abrir Pablo era os predicar olhos el das Evangelio. pessoas. ¿Para qué? Para abrir los ojos de las personas. Abrir os olhos interiores para que as pessoas Abrir los ojos pudessem interiores para que las conhecer personas o pudiesen conocer al Señor. Evangelho. Não eram olhos físicos, eram olhos espirituais. No eran ojos físicos, sino ojos espirituales. Mas irmãos e irmãs, isso aqui é uma lição diária para nós. Amados hermanos, hermanas, esta es una lección diaria para nosotros. Somos guiados mucho por las cosas que nuestros ojos físicos ven. E somos muito guiados pelo Somos que muy nossos guiados olhos físicos enxergam. por lo que nuestros ojos físicos ven. Nós estamos olhando para coisas visíveis. Precisamos dar atenção Estamos mirando às cosas invisíveis. visibles, más necesitamos dar atención a las cosas invisibles, cosas que se perciben solamente en el Espíritu. E o Senhor Jesus em Apocalipse 3:18 Y el Señor Jesús en Apocalipsis 3:18 os repreende, diz algo muito importante. los reprende y dice algo muy importante. Apocalipsis 3:18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. a fim de que vejas. Aqui tem 3 pontos que o Senhor repreende a igreja em Laodiceia. Aquí hay 3 puntos que el Señor reprende a la iglesia en la Odisea. Falta oro, falta naturaleza divina, Falta a realidade da fé. falta realidad de la fe. Fala, né, da prova. Pedro habla de la prueba, de la fe, Valiosa do que o ouro. más valiosa que el oro. Isso se refere ao ouro. Quanto fala as Eso se refiere al oro. Y são cuando habla de vestiduras, o nosso comportamento. son nuestro comportamiento, nuestro vivir. E aqui fala principalmente tocando nesse Y aquí habla principalmente tocando en ese aspecto el colirio para ungir los ojos, Amados irmãos e irmãs, nós para que veas, dice el Señor. ¿Necesitamos o no hermanos de colirio? O mundo não conhece, não vê, El mundo mas no nós conoce, no ve, conseguimos mas ver. nosotros conseguimos ver, Conseguimos conhecer. conseguimos conocer. E quando aqui fala que Y é cuando para aquí comprar, dice significa de que es para existe um comprar, preço significa de que hay un a precio ser pago. que debe ser pagado. Que o Senhor possa nos introduzir nessa realidade. Que el Señor pueda introducirnos en esa realidad del Espíritu. Él estaba hablando para los discípulos, Para que os discípulos pudessem ver que viria para que pudiesen ver uma nova época numa nova de que venía una nueva época, una nueva era, la era del Espíritu. Alabado sea el Señor.
Nosotros estamos en esa era del Espíritu, mas tenemos que aprender a usar nuestro espíritu. Y el Señor dice aún en ese mismo versículo, Él dice así en el versículo 19. Vós, porém, me veréis, porque isso é uma visão espiritual, não os olhos físicos. Todavía un poco, y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis. No es una visión física, sino espiritual. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Aquí muestra algo de gran importancia. Nós só temos vida espiritual porque Cristo está vivo. Solo tenemos vida espiritual porque Cristo está vivo. Si Cristo no estuviese vivo, no tendríamos vida espiritual. Estamos vivos porque Cristo vive. Por eso, no acepte la condición de muerte. No acepte la condición de Satanás. Esa que Satanás quiere imponerle a usted para inutilizarle, para anularle. ¿Qué hace un muerto? No hace nada, no reacciona a nada. Estamos vivos porque Cristo vive. Los discípulos estaban pensando, es el fin. Mas el Señor decía, yo vivo. Y yo siempre voy a estar vivo. Y ustedes también van a estar vivos porque yo estoy vivo. Es eso lo que tenemos que creer, hermanos. La realidad de esa vida manifestándose. Gálatas 2:20 diz logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nuestra vida espiritual depende de la vida de Cristo. Nosotros estamos unidos a Cristo. Si no estaríamos separados y no tendríamos ninguna vida espiritual. Y ahí, indo para João 14:20, dice el siguiente, naquele dia, y ahora yendo a Juan 14:20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El Señor está diciendo, cuando yo vuelva como el Espíritu y entre en ustedes, entonces vamos a comenzar otro tipo de relacionamiento. No es más un relacionamiento de una presencia física, sino algo superior. Y dice así, yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Usted quiere un relacionamiento más íntimo que este? ¿Conoce alguno más íntimo? Si ese es el relacionamiento que el Señor prometió para nosotros, vamos a tomar pose de ese relacionamiento. Vamos a aprender a usar nuestro espíritu para tener ese tipo de relacionamiento y comunión con Dios. Amados hermanos, amadas hermanas, nos contentamos con muy poco. El Señor tiene mucho más. ¿Usted cree o no cree de que su relacionamiento con Dios puede intensificarse, puede aumentar? ¿Usted cree o no cree en eso? Mas, ¿qué está haciendo usted para que ese relacionamiento sea más intenso? No. Aprovecha mucho creer. No es de gran provecho creer y que no suceda nada con eso. Y miren, dicen, aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Usted conoce, el Señor dice, vosotros conoceréis, mas la pregunta es si usted conoce.
Hermanos, comprenden lo que Dios quiere hacer hoy. Dios quiere traer la realidad de todas esas palabras para nuestra vida. Es eso lo que Dios está haciendo hoy en medio de la iglesia. Ese es el nuevo inicio que estamos hablando. Conocemos muchas doctrinas, muchas verdades, mas Dios quiere hoy esa realidad. El Señor dice, conoceréis, vosotros conoceréis. Nuestra oración debe ser así. Señor, yo quiero conocer. Esa debe ser mi búsqueda. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, ese relacionamiento que es hablado en el versículo 20 se manifiesta en ese versículo 21. Ahí habla de aquel que tiene sus mandamientos. Hermanos, ¿saben qué significa aquel que tiene sus mandamientos? No es aquel que conoce, aquel que sabe. Es aquel que tiene. Aquel que tiene es porque ahora hace parte de él. Ahora es de él. ¿Por qué? Porque él es quien tiene. Y eso está íntimamente ligado a lo que compartimos en la conferencia de hermanas. Jeremías 31:33 diz: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, Jeremías 31:33. lhes imprimirei as minhas leis y también no corazón les inscribiré. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. No es una cuestión de que, miren, cuando habla aquí de tener los mandamientos, no es un conocimiento externo. Mas es porque los mandamientos del Señor están ahora impresos en la mente e inscritos en el corazón. Entonces el Señor dice, ¿dónde están mis palabras? Ah, ya hacen parte de nuestro ser. Aquel que tiene significa, ahora esas palabras forman parte de mí. Ahora son mis palabras. Esas palabras las tomé para mí. Me apoderé de esas palabras. Y por eso es que yo tengo. Hermanos, ¿comprenden? Y cuando tenemos, ¿qué sucede? Versículo dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. ¿Qué quiere decir? El que toma la palabra para sí y guarda. Practica eso. Eso quiere decir. Entonces, aquel que ama hace eso. Y aquel que ama, dice aquí, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amados hermanos, cuando aquel día, miren, dice aquí, miren, el que me ama será amado por mi Padre, no quiere decir una cuestión de causa y efecto, ¿entienden? No quiere decir, si yo no hago esto, Dios no va a amarme, porque, miren, aquí dice de que me va a amar si hago esto. No, cuando el Señor habla aquí, se refiere a una porción especial de ese amor, que solamente quien está cerca consigue disfrutar. Es la intensidad de ese amor. ¿Quieren verlo? Si allí se tiene una lámpara, imaginemos que todo está oscuro. Si se tiene una lámpara
solamente allá, en aquella esquina. Aquella lámpara brilla con intensidad constante. Mas si usted está allá en la puerta, usted va a conseguir leer alguna cosa. Si solamente se tiene una lámpara encendida ahí en el fondo y usted está allá en la puerta y está todo oscuro, ¿usted va a conseguir leer alguna cosa? No, no lo va a conseguir. Mas si usted quiere leer, usted tiene que acercarse. Cuanto más cerca usted más ve. Y ahora que usted está cerca de la lámpara, usted lee. ¿Por qué? Porque la lámpara está iluminando. Usted entiende lo que quiero decirle. Dios nos ama con la misma intensidad. Y esa intensidad es grande. Mas, si usted está lejos, nuestro disfrute de ese amor es pequeño. Si estamos cerca, el disfrute de ese amor es grande. Amado hermano, amada hermana, ¿cómo está su disfrute del amor del Señor? ¿Usted cree que Dios le ama o usted vive reclamando? Eso muestra nuestra distancia de Dios. Por isso, olha, quando ele diz assim, nesse versículo, aquele que tem os meus mandamentos. Por eso, cuando Él dice aquí, aquel que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, quien ama a Dios, ama la palabra de Dios, ama las cosas de Dios. Y ahí dice, aquel que me ama será amado por mi Padre. ¿Qué significa? Significa de que va a sentir ese amor del Padre, porque está próximo. No está distante, no está lejos. Y yo lo amaré y me manifestaré a Él. ¿Usted desea de que el Señor se manifieste a usted o no, amado hermano, amada hermana? El Señor está mostrando para nosotros un camino. Essa nossa unidade com Deus. Esa es nuestra unidad con Dios. Hablando lo que el Señor Jesús habló en esos versículos, yo voy a leer nuevamente. En aquel día conoceréis de que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Ese relacionamiento está marcado por el conocimiento de la voluntad de Dios, porque Él está hablando de alguien que tiene sus mandamientos. Es un relacionamiento en el cual existe conocimiento de la voluntad de Dios, más también existe obediencia a esa voluntad de Dios, porque Él dice, aquel que guarda, aquel que obedece. E mostra também relacionamento especial de amor. Y muestra también un relacionamiento especial de amor, porque dice, ser amado por mi Padre. Y existe una marca de revelación del Señor de una manera especial e íntima, porque ahí dice, y me manifestaré a Él. Hermanos, yo voy a decir una cosa. Estos días, entrando nuevamente en Juan 14, 15, 16, yo quedé profundamente tocado y conmovido, porque el Señor estaba hablando para mí. Yo quiero que tengan este vivir. Yo preparé tanta riqueza. Vivan esa riqueza. Vivan esa realidad. Es una realidad que el Espíritu trae. Entonces, ese amor no es amor solamente en palabras, mas sí es amor en realidad. Y ahí, continuando, versículo 22 dice así.
Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cómo es ese asunto de que vas a manifestarte a nosotros y no al mundo? El Señor estaba diciéndoles a ellos de que no era una manifestación física, mas sí una manifestación espiritual. Y ahí responde el versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Ese es un versículo importante. ¿Por qué? Porque ese versículo no está hablando solamente para los discípulos. Él dice, si alguien me ama, entonces es una palabra válida para todos nosotros. Si alguien me ama, y mi Padre le amará. Aquí muestra de que el amor es algo personal. Si alguien me ama, si alguien me ama, esto es algo personal. Y si es algo personal, está a nuestro alcance. Si yo amo al Señor, guardo su palabra, porque yo amo a mi Señor. El Señor habla mucho. Si usted ama, Él va a guardar su palabra. La persona del Señor es la palabra de Él. Y guardar la palabra de Él y vivir la palabra de Él. Y dice, mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el amor y la obediencia? Y ahí está la presencia del Señor. Y el versículo 24 dice, el que no me ama no me obedece, no guarda mi palabra. Es un versículo muy fuerte. El que no me ama no guarda mis palabras. El Señor está definiendo de una manera muy clara. El amor al Señor no es un sentimiento. Yo estoy sintiendo amor. Oh, Dios, estás percibiendo ese amor que estoy sintiendo. No fue así que el Señor definió. No es la manera en la cual se calcula si es que tenemos o no tenemos amor, si Dios ve si tenemos o no amor. No es de esa manera, sino es al ver si guardamos sus palabras, si es que damos valor o no a sus palabras. Yo ya vi muchas discusiones de matrimonios. ¿Por qué? Porque el marido o la esposa dice así, mi cónyuge dice que me ama, mas nunca atiende a un pedido mío. Ustedes que son esposas, quiero hacerles una pregunta. Si el marido dice así, yo te amo a ti, querida, mas nunca hace su voluntad. Nunca hace su voluntad. Y usted le dice, cariño, haz esto por mí. Y él le dice, no, pero te amo. Y usted dice, cariño, necesito que compres esto, por favor, para mí. Y él dice, no, yo te amo. Hermanas, ustedes quedarían satisfechas con eso. ¿Verdad que no? ¿Y por qué ustedes creen de que el Señor va a quedar satisfechos si somos así? Preste atención a lo que el Señor dice. Versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. La palabra. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Eso dice el Señor acá. Hermanos, el Señor define aquí claramente cómo es que Él ve la expresión del amor. Que podamos ser aprobados. Amén.
Vamos a continuar en el siguiente mensaje y vamos a terminar el capítulo 14. Espero que el Señor realmente pueda iluminarnos, amados hermanos. Si usted comprende que el Señor Jesús estaba hablando las últimas palabras para sus discípulos antes de su muerte, usted va a percibir de que esas son las palabras que el Señor quiere que sepamos, que escuchemos. Si fue registrado, el Señor quiere que nosotros vivamos esas palabras. Amén. Amén, Señor Jesús, amados hermanos, amadas hermanas, gracias al Señor por esta palabra maravillosa. Gracias al Señor porque Él nos anima, hermanos, cada vez más a poder vivir la palabra que estamos recibiendo, a poder hacer la práctica en nuestro vivir diario, a que podamos, ¿no? Realmente, Señor Jesús, esta palabra, tomarla, ¿no? Para nosotros y podamos vivir cada una de estas palabras. Amén, Señor Jesús. Entonces, hermanos, les animamos a continuar disfrutando. Amén, Señor Jesús, que el Señor los bendiga mucho. Y pues, Señor Jesús, hermanos, que el Señor los bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. Animarles a continuar disfrutando de esta palabra, estos mensajes preciosos que son traducidos con mucho amor, hermanos, para cada uno de ustedes. Y pues, hermanos, que el Señor los bendiga mucho. Vamos a continuar, ¿no? En las redes sociales difundiendo también los diferentes enlaces y publicaciones para que podamos estar al tanto siempre, hermanos, conectados todos juntos disfrutando de la palabra. Amén, hermanos, que el Señor los bendiga mucho. Nos vemos en una próxima oportunidad. Jesús es nuestro Señor. Un abrazo para todos, que tengan un reparador descanso y pues nos vemos en unos días con el siguiente mensaje. Jesús es nuestro Señor.